Amigos y amigas de la comunidad pedagógica, bienvenidos a un nuevo podcast del qué al cómo educativo. La tarde de hoy tengo a un invitado muy especial. Se trata de Alfonso Algora, quien entre las varias distinciones y cargos que ha tenido en nuestro país está el haber sido ex rector de la Universidad Internacional SEG, actualmente director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Educación y un apasionado en temas educativos. Ha trabajado mucho en el campo del liderazgo educativo y es justamente con él con quien vamos a compartir esta conversación para tratar de conocer mucho más a profundidad qué es y qué ha hecho, qué busca, qué propone Alfonso, quien está justamente a algunos días de visita en Ecuador. Actualmente está radicado en Colombia, pero quien ha tenido la amabilidad de poder entregarnos un espacio de su agenda para compartir este podcast. Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Josué. Estoy encantado de este recibimiento y de estar en este programa. Muchas gracias. Perfecto, Alfonso. Creo que todos los que vamos a escuchar este podcast, que lo hacemos a través de YouTube, de seguro van a encontrar un acento que no es de Ecuador. ¿De dónde eres, Alfonso? Pues yo soy madrileño y aunque el acento engañe, llevo casi 2 décadas viviendo en América. Muy bien. Cuéntame, ¿qué recuerdas de España, ¿no? Si bien tienes ya 2 décadas en Ecuador, ¿qué es lo que recuerdas de tu infancia, de tus padres, del Alfonso cuando era niño? Pues yo recuerdo una infancia muy, muy linda. Yo soy hijo único, me crié con mis padres y con mis abuelos. Mis padres trabajaban mucho, por lo cual mis abuelos fueron los que me criaron, ¿no? Y fue una época muy bonita, una época en la que habíamos pasado una dictadura y donde había una especie pues como de miedo hacia lo desconocido, ¿no? Donde se mezclaban tendencias como muy tradicionales con tendencias muy modernistas, ¿no? Yo tengo 50 años, yo tuve la oportunidad de vivir muy en primera persona lo que se llegó a llamar movida madrileña, ¿no? Todo una explosión de música, de arte, las primeras películas de Pedro Almodóvar, lo que era el incipiente pop español, también tema de vanguardia, y bueno, luego todo desembocó en Barcelona 92, ¿no? Y en los diseños de Mariscal, y una infancia muy bonita, muy bonita. Yo creo que en aquella época donde no teníamos tanto acceso a la tecnología y donde encontrábamos la diversión en la sencillez de jugar a las chapas, ¿no? Y pensando que eran ciclistas, ¿no? O con un balón de fútbol, pues siempre uno echa la mirada atrás y el recuerdo, a fin de cuentas, es el perfume del alma. Lindísimo. ¿Cómo decides inclinarte por estudiar una carrera en el marco de la educación, ¿no? ¿Cómo decides estudiar carreras enfocadas en las humanidades? Pues mira, es una cosa muy curiosa, porque yo hice la carrera de Derecho. Yo estudié Derecho y ejercí durante un tiempo la carrera de Derecho hasta que, bueno, pues por circunstancias, yo trabajaba en una empresa grande, la cual fue absorbida por otra empresa y por ley de vida, pues la empresa absorbente pues desistió de toda la gente que tenía ciertos cargos de relevancia. Uno de ellos, pues yo. Y pues me quedé con 27 años y sin saber qué hacer. Y bueno, pues me dieron la oportunidad de dar clase en la Confederación de Empresarios de Andalucía. No se me olvidará en mi vida. Yo estaba viviendo en Málaga. Dar clase para creación y gestión de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Y claro, como yo no tenía trabajo, pues dije, bueno, oye, pues... Y me encantó. O sea, fue una experiencia súper enriquecedora porque yo veía que a la gente a la que yo daba clase le servía, ¿no? Y que es un trabajo muy agradecido, ¿no? La educación es un trabajo silente, es un trabajo que quizá a corto plazo no te llevas los frutos, pero a largo plazo te das cuenta de lo que has sembrado, ¿no? Y de todo aquello que luego te acaba revirtiendo, ¿no? Ahora imagino que me preguntarás por todos los
países donde yo he estado, ¿no? Y ahora es cuando yo estoy viendo en el Facebook, ¿no? Pues exalumnos míos que ya son papás y mamás y que tienen unas carreras meteóricas, ¿no? Y dices, yo a este chico, a esta chica he sido su director o le he dado clase, ¿no? Yo nunca he dejado de dar clase, incluso siendo rector de universidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es una bendición, ¿no? Que te toca la vida, ¿no? El poder dar clase. Yo cuando dejé de ser abogado lo pasé muy mal, porque lo pasé muy mal. Pero la parte económica. No, la parte económica y la parte personal, ¿no? Yo decidí ser abogado con 13 años, ¿no? Porque leía cómics de Daredevil y yo quería ser como Daredevil, ¿no? Pues que era abogado, ¿no? Y yo lo vi como una especie como de, no sé, de vocación temprana, ¿no? Y cuando dejé de ser abogado, yo como que se me había truncado las cosas, ¿no? Y ahora al contrario, ahora cuando pienso en lo que he hecho a lo largo de la vida y las decisiones que he tomado, bien sean voluntarias o bien sean forzadas, como en este caso, creo que he hecho lo correcto, ¿no? Y uno echa la vista atrás cuando ya tiene 50 años, ¿no? Y mira el retrovisor, a uno le queda ya menos para llegar a la orilla. Y la verdad es que estoy muy feliz de lo que he hecho y de dedicarme a lo que me estoy dedicando. 2 maestrías te acompañan en el campo de la educación. Sí, señor. Hasta la meta de un doctorado. Sí, señor. ¿Fue una reprogramación total de tus habilidades y destrezas el pasar del campo del derecho a la educación? ¿Te pensaste en algún momento que la educación iba a ser un puente que te permita conectar con varios países, tanto de Centroamérica como de América del Sur? En absoluto, ¿no? Si a mí me llega a haber dicho en el año 2000 un angelito que yo me iba a terminar siendo rector de una universidad en Ecuador, posiblemente le hubiera dicho que tú estás loco. No, yo creo que a partir precisamente de la parte vocacional, de empezar a dar clase, ya hice el curso de adaptación pedagógica, me matriculé en la licenciatura en Humanidades, empecé a dar clase ya en colegios, ¿no? Pues ahí ya me apasioné, o sea, y ya me convertí en un apasionado de la educación, no solamente desde el punto de vista, digámoslo, emocional, sino desde el punto de vista teórico, o sea, ya quería saber más, ¿no? Entonces ya no es una cuestión de, no, es que me gusta dar clase, me gusta estar en un cole, me gusta tener 30 niños delante, qué emoción, sino que de alguna manera yo creí y creo que es necesario aportar, ¿no? en algo que cada día es más vertiginoso, que el mundo de la educación va íntimamente ligado al desarrollo social, ¿no? No podemos estar parados ni la sociedad con respecto a la educación ni la educación con respecto a la sociedad. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo en ningún momento he parado de formarme y yo siempre escucho, me encanta que me escuchen, pero yo siempre que tengo la posibilidad de asistir a algún congreso, algún simposio, escucho con la mayor de las humildades porque la parte experiencial llena muchísimo. Se dice que nadie es profeta en su tierra. No sé si has escuchado sí. este refrán. Perfectamente. ¿Qué crees que te ha hecho brillar en Ecuador, que has tenido una trayectoria dilatada de muchos años al frente de tanto la unidad educativa SEC como luego la universidad? Pero antes de que nos refiramos al capítulo Ecuador como tal, me gustaría saber cómo se da ese puente para que Alfonso, posterior a la carrera de Derecho y que incursiona en las humanidades, decida viajar, salir de su país natal y expandirse a Centroamérica y América del Sur. ¿Cómo se dan esos primeros pasos? Bueno, pues yo tuve la suerte de formar parte de diferentes planteles en España, como profesor de Economía, de Filosofía y de Historia. Y si me permites voy a citar los colegios porque creo que es de ser bien nacido. Estuve en el Colegio de las Mercedarias, estuve en el Colegio de Tres Cantos, estuve en la Asunción Cuesta Blanca y estuve en el British Council School. Dio la casualidad que en el British Council School yo fui profesor de una alumna y era tutor de una alumna que yo desconocía que su padre era director académico internacional de la SEC, ¿no? Y pues esta alumna, pues un día en su casa, pues hablando con el papá, pues el papá debió de manifestar, bueno, pues hacen falta directivos, gente joven, gente que quiera viajar o gente que tal. Y ella dijo, oye, pues mira, mi tutor, ¿no? Es una persona joven, sabe inglés y bueno, oye, pues podrías hablar con él, ¿no? El papá me llama y yo pensaba que quería hablar conmigo de su hija. Okay. Y lo que hizo fue pues decirme, oye, mira, ¿a ti qué te parecería el incursionar en Latinoamérica? Estás un tiempo de subdirector de un colegio grande en San José.
Y bueno, pues si la cosa se te da bien, ¿no? Lo que es la parte gerencial, pues te podrías quedar dentro de la organización, ¿no? Y en aquella época, pues yo no tenía hijos, yo no tenía ningún tipo de obligación y dije, oye, pues mira... San José, para ubicar a las personas capital de Costa Rica. En Costa Rica. En Costa Rica. La primera puerta que se te abre para incursionar acá en este continente, sobre todo en Centroamérica, es Costa Rica. Es Costa Rica, efectivamente. ¿No te dio ningún temor de adaptación, de contexto cultural, geográfico, climático? ¿Cuáles fueron esas barreras que te la pensaste? ¿O dijiste me voy? Yo la verdad es que dije me voy. O sea, dije me voy porque no tenía nada que perder, ¿no? Y de hecho te va a resultar como muy trivial, pero lo que yo pensé, estando en España, yo decía, hombre, pues toda la gente que se casa paga un pastón para irse de viaje de novios a Costa Rica, yo voy a ir a Costa Rica y me lo van a pagar. O sea, pues lo peor que me puede ocurrir es que no me guste y me dé la vuelta, ¿no? Sí que tenía cierto temor, porque bueno, lógicamente, y eso es un tema que me gusta cuando hablo de internacionalización o cuando me preguntan, yo siempre digo lo mismo. O sea, el idioma es una parte transversal de todo lo que es Latinoamérica o Hispanoamérica, como quieras llamarlo. Pero la distancia que hay entre México DF y Buenos Aires es superior a la que pueda haber entre Madrid y Moscú. Entonces, cada país es un mundo aquí en Latinoamérica, y cada país tiene su idiosincrasia y al igual que ocurre en otros lugares del mundo, pues incluso dentro de las propias regiones del mismo país, pues tienes que hacer una adaptación. Entonces, bueno, pues sí que tenía miedo, porque además Costa Rica tampoco es decir que sea un país que, más allá de lo que es la parte turística o lo que es la parte de la biodiversidad, sea un país muy conocido en cuanto a sus costumbres, sus gentes y demás, como pueda ser, no sé, Argentina, por el fútbol o por Soda Stereo, lo que sea. Entonces, bueno, pues sí que tenía un poco de temor de a ver qué es lo que me voy a esperar aquí, ¿no? Pero luego realmente, y lo digo con la mano en el corazón, pues Latinoamérica es un continente muy agradecido. O sea, y realmente pues la gente es muy abierta, la gente... Si vas con ínfulas de Hernán Cortés, pues no, pero si vas con ínfulas de aprender y con ínfulas de servir, ¿no? Y no de servirte, pues acabas recompensado, ¿no? Entonces yo cuando estuve en Costa Rica me sentí muy arropado por el Colegio SEC de Costa Rica, me ayudaron muchísimo. Encima, pues yo qué sé, mi mujer se quedó embarazada y tal, entonces bueno, pues... Y ese tipo de ayuda y ese tipo de apoyo, pues para mí me sirvió de mucho, ¿no? Yo tengo muchísimo cariño a Costa Rica, te lo voy a decir de todos los países donde he estado, ¿no? Pero Costa Rica especialmente ocupó un lugar en mi corazón porque fue lo que me abrió las puertas a América, ¿no? Perfecto. En la vida primero vienen las lecciones, luego la experiencia. Y un directivo o una persona que trabaja en liderazgo educativo va adquiriendo lecciones constantemente. ¿Qué lecciones te dejó tu primer cargo directivo en la unidad educativa SEC, en este caso en Costa Rica? Bueno, pues yo tengo una cosa que yo doy clase de liderazgo educativo, y yo siempre digo que desconozco el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es intentar quedar bien con todo el mundo. Lamentablemente, cuando uno entra de directivo, pues tiene ese sueño, ¿no? Esa quimera de ser un integrador y un aglutinador, ¿no? Y que todo el mundo esté contento contigo. Hasta que te das cuenta que una comunidad educativa es un organismo complejo, cada uno tiene sus intereses, sus aspiraciones, sus miedos, sus filias y sus fobias, ¿no? Y que lastimosamente pues muchas veces son contrapuestas, ¿no? Y creo que quizá la penalidad que tuve que pagar, ¿no? En Costa Rica, ¿no? La primera lección es eso, que no puedes quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero todo en esta vida, pues uno cuando la vida te da lecciones, y a partir de ahí lo que tienes que hacer es aprovecharlas y utilizarlas a tu favor, pues para ir hacia adelante, ¿no? Perfecto. Comentabas que le debes a Costa Rica muchas cosas. Experiencia en el campo del liderazgo educativo, una. ¿Cómo conoces a tu esposa? Si tu esposa es de Perú, sí. ¿La conociste en Costa Rica? No, la conocí en Madrid. ¿En Madrid? La conocí en Madrid. Y sí. ¿Te fuiste con ella? Y me fui con ella a Costa Rica. Estuvimos allí y ahí fue donde nació nuestro primer hijo. ¿Cómo se llama tu primer hijo? Alfonso. Igual que el padre. Igual que el padre. ¿Se dedica a la educación? No, tiene 14 años. Tiene 14 años y está estudiando, y orgullosamente costarricense, sí señor. ¿Cuál es la comida que más te gusta de Costa Rica? ¿Tu plato favorito de Costa Rica? Pues mira, yo quiero mucho a los costarricenses, de verdad les mando un afectuoso saludo, pero es que Costa Rica
la comida no es precisamente por lo que más se destaque, ¿no? Ellos toman una cosa que se llama gallo pinto, y en realidad toda la comida que toman los costarricenses son todas las variaciones, permutaciones y combinaciones de frijoles con arroz, ¿no? Entonces, digamos que la comida muy versátil no es, ¿no? O sea, igual que te puedo decir de la calidad humana o de lo maravillosos que son sus paisajes y su biodiversidad, pues mira, no van a pasar a la historia de mi vida por la comida. ¿Cuál es el recuerdo más significativo, si no es el gastronómico que tú tienes de Costa Rica? Para mí hay dos. Uno, evidentemente, el nacimiento de mi hijo y el cariño con el que... Mi hijo nació en la clínica bíblica, ¿no? Y la verdad es que la gente fue súper cariñosa, ¿no? Con el niño, todo el personal de la clínica. A mí me dejó asombrado porque en Europa no tenemos esa calidez, ¿no? Y luego también el otro recuerdo que tengo, pues realmente fue cuando llegué. Yo me acuerdo cuando aterricé en el aeropuerto, la sensación de aquí empieza una nueva vida, ¿no? O sea, como te comenté, yo había estado ejerciendo como abogado, y para mí el aterrizar, ¿no? Pues fue, bueno, aquí empieza todo otra vez de nuevo, ¿no? De Costa Rica tengo muy buenos recuerdos, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, sí. De Costa Rica, ¿cuál fue tu siguiente destino aquí en el continente? Paraguay. ¿Cómo llegas a Paraguay? Nosotros en la institución internacional SEC pues hay una política de rotación de cargos directivos, cosa que me parece muy bien porque de alguna forma lo que sí que te mantiene es en constante alerta, ¿no? Y en constante actualización, ¿no? No vives de los éxitos pasados, sino que una vez que te cambian de destino, pues te tienes que reinventar, ¿no? Y tampoco puedes ir por la vida, no, yo es que en Costa Rica hice tal cosa, ¿no? O en la universidad hice tal otra, ¿no? Entonces me tocó ir a Paraguay en un colegio que estaba pasando pues un periodo complejo, tenía una bajada de estudiantes importante, ¿no? Y bueno, pues como yo de alguna forma en aquella época era joven y la verdad es que tenía bastantes destrezas en cuanto al tema de comunicación y de liderazgo y tal, pues me dijeron, mira, vete para allá y a ver qué es lo que podemos hacer con el cole. ¿El principal problema era la deserción o la baja? No, la bajada. Eso, sabes que muchas veces ocurre en los países, pues que las ciudades crecen hacia otro lado, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues siempre hay una afectación, ¿no? En zonas que son como más tradicionales, ¿no? Pongamos aquí, por ejemplo, yo que sé, la González Suárez o la Solca, con respecto a lo que puede ser Cumbayá o Tumbaco, ¿no? Que son zonas como más aspiracionales de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces el colegio ese yo lo agarré, no se me olvidaba en mi vida, lo dejé, lo agarré. ¿Con cuántos estudiantes lo tomaste? 98. ¿Y con cuántos lo dejaste? Con 400, en 4 años. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaste? Pues realmente la estrategia que utilicé fue involucrar a las familias que realmente aportaran un valor añadido al colegio. O sea, yo siempre creo que los colegios, o sea, los mayores embajadores de un colegio son la familia y los alumnos, ¿no? Y en este caso también los antiguos alumnos, ¿no? El antiguo alumno no deja de ser pongámoslo entre muchas comillas, el producto que tú das a la sociedad. Y tú tienes que mostrar precisamente todo lo que tu colegio ha dado, ¿no? Tu colegio ha dado asambleístas, tu colegio ha dado, no sé, diplomáticos, gerentes, etcétera, ¿no? Y eso es un activo que muchas veces los colegios no lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, se suele decir en las graduaciones, ¿no? Esta será su casa toda la vida, ¿no? Y al año siguiente, chao, ¿no? Y fue involucrar mucho a los antiguos alumnos, involucrar mucho a las familias. Y luego, además, pues crear espacios de colaboración también con entes sociales, ¿no? Yo creo que también en Latinoamérica es muy agradecida también cuando la educación privada pues tiene una versión, digámoslo, más humanística, una visión como más social, ¿no? Y de servicio, ¿no? Y bueno, pues nos involucramos en el sentido de dar capacitación a profesores de escuelas públicas. Paraguay es un país que es bastante pobre, ¿no? Y bueno, incluso conseguimos, conseguí que el presidente de la República fuera al colegio, ¿no? Hacer una presentación de un proyecto de tecnología educativa que íbamos a replicar de forma gratuita en los colegios de Asunción, ¿no? Entonces yo creo que eso, como digo, o sea, un colegio para potencializarlo, ¿no? Pues tiene que ir mucho más allá de lo que es la parte académica y entrar pues en lo que es la parte de valores, en lo que es la parte comunitaria, en lo que es la parte también de ofrecerte a la sociedad pues como un actor más en cuanto al desarrollo de los pueblos, ¿no?
Uno siempre ve la punta del iceberg, ¿no? Ujú. Pero todo lo que esconde el iceberg es un trabajo que se da a pulso y que necesita liderazgo de alguien que dirige el barco. ¿Cuáles son las cosas? Si bien tuviste todas estas estrategias para levantar no solo la marca, porque la marca SEG es una marca ya posicionada, consolidada, Sí, sí. pero efectivamente tenía un momento de crisis en el cual no tenía la cantidad de estudiantes que aspiraba. Ujú. Internamente, ¿cómo lidiaste con, porque no es solo lo que me vinculé externamente, sino internamente, cómo levantaste el proceso con los docentes, con el personal de apoyo, bueno, con todos los actores que conforman la comunidad educativa? Pues yo creo que es una combinación entre habilidades interpersonales y comunicación asertiva e inteligencia emocional, ¿no? O sea, de alguna manera tienes que involucrar a todos los elementos de los cuales forma parte de la comunidad educativa, de que hay un objetivo común, ¿no? Y ese objetivo común, por mucho que haya una disensión en cuanto al medio, ¿no? Pues lo que tenemos que tener bien claro es que ese proyecto tiene que salir adelante, ¿no? Y la gente tiene que hacer lo suyo, ¿no? La interiorización del proyecto por parte del personal docente, por parte de las familias y por parte de los estudiantes es muy necesario, ¿no? Y ahí hubo que hacer un trabajo bastante fuerte en cuanto a la motivación y al evitar la desmotivación, porque claro, lógicamente, pues cuando uno ve que la matrícula está descendiendo, bueno, pues es humano que tú de alguna forma pues pienses que la cosa puede ir encaminada hacia un fin. Y ya te digo, o sea, yo creo que el secreto, ¿no? Es precisamente esa inteligencia emocional que lo que te hace es, pues, catalogar, ¿no? Los sentimientos de las personas, ¿no? y evaluarlos de forma que seas capaz de dirigirlos hacia un mismo fin, ¿no? La gente es o emocional o racional, ¿no? Entonces tienes que ir o hacia la emoción o hacia la razón para conseguir llegar a donde tú quieres llegar. Tú manifiestas que uno de los rasgos que ayudan en el liderazgo educativo es la inteligencia emocional. Sin duda. Hay un libro que es icónico, ¿no? Justamente el de inteligencia emocional. Uh-huh. En la actualidad se habla mucho que las instituciones educativas tienen que trabajar la inteligencia emocional, sí, entre otras habilidades. Uh-huh. ¿Cómo las trabajamos? ¿Qué les puedes recomendar? Porque claro, cuando escuchamos expertos en determinado campo, todos manifiestan que una de las claves del éxito es que tienen una gran inteligencia emocional. ¿Cómo tú haces para cultivar, para fortalecer tu inteligencia emocional, para evitar quemarte, ¿no? Uh-huh. Evitar estresarte y llegar a esta ley del tope en el liderazgo, sí, sentir que no pasas de ahí? Bueno, pues yo pienso que lo primero que hay que hacer es hacer que todo el mundo sea líder, ¿no? Que tenga liderazgo, ¿no? Yo siempre digo que no todos los líderes tienen liderazgo, ni todo el mundo que tiene liderazgo va a llegar a ser líder. Uh-huh. Pero sí que el liderazgo es una cualidad que podemos tener cualquiera, ¿no? En una institución educativa, esa parte de liderazgo educativo la tiene que tener desde el conserje hasta el director general, ¿no? Tiene que haber una dirección que vaya enfocada hacia la educación, hacia la formación, hacia los valores, hacia el ser modelo de algo, ¿no? Insisto, desde el jardinero, la cocinera, al director general. La inteligencia emocional se basa en primer lugar primero en el autorreconocimiento, o sea, en saber cómo eres tú y cuáles son tus límites y cuáles son, por así decirlo, tus fronteras. Y eso es muy complicado, por eso muchas veces la gente falla. Yo te puedo dar 25 clases de inteligencia emocional, pero si tú te metes en la cama y no eres capaz de reconocer cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus debilidades, pues sí, conocemos nada. Si tú te metes en la cama pensando que eres el mejor del mundo, pues no te voy a decir yo que no lo eres. Y si te acuestas pensando que eres lo peor, pues también. Uh-huh. Yo pienso que el ser humano, a la hora de poder manejar precisamente esas emociones propias y ajenas, en primer lugar tiene que ser el autoconocimiento, en segundo lugar tiene que ser la autorregulación, o sea, el saber realmente qué es lo que te afecta, ¿no? O sea, hay estímulos externos que biológicamente nos afectan, ¿vale? O sea, es inevitable. Pero tú los puedes aprender a controlar. Luego, en tercer lugar, podemos hablar de lo que es la motivación al logro, ¿no? Y luego, bueno, pues todo lo que es las habilidades interpersonales, ¿no? A fin de cuentas, pues una persona que utilice la inteligencia emocional, pues va a tener esa
cualidad, ¿no? De tener don de ejemplos, de ser una persona justa, de ser una persona empática, de ser una persona asertiva, etcétera, etcétera, ¿no? Discúlpame, cuando yo hablo de empatía, dentro del aspecto organizativo, que eso es muy importante, ¿no? Muchas veces la gente cuando te habla de empatía, pues te piensa que es el ponerte en el lugar de otra persona, ¿no? Y en el aspecto de organización eso es imposible. Eso es imposible porque si tú te pones en el lugar de todo el mundo, al final se produce un bloqueo que limita la acción. Yo no puedo empatizar con todo el mundo. Yo llegaría a mi casa pues llorando, llegaría hecho polvo, ¿no? Porque cada vez que tengo que escuchar las desgracias de los padres, de los niños, de los profesores y de todo el mundo. No, en organización la empatía no es eso. La empatía en organización es utilizar, y discúlpame que utilice el verbo utilizar, ¿no? Pero es utilizar y saber manejar los sentimientos de las personas para encaminarlos hacia el fin, el objetivo, que es la misión y la visión de la institución. Esa es la empatía dentro del aspecto organizacional. Muy bien. Vamos cerrando Paraguay. Uh-huh. ¿Cómo definirías a Paraguay en una palabra? Bueno, no, fue la mejor época de mi vida. Fue la mejor época de mi vida porque ahí yo tuve la posibilidad de consolidarme como directivo, de conocer un país desconocido, ¿no? Porque Paraguay es uno de los grandes desconocidos de Latinoamérica. Y tuve a mi hija en Paraguay, mi hija es paraguaya de hecho, y para mí me resultó, pues eso, precisamente por lo ignoto y lo desconocido que era el país, pues el poder quererlo, conocerlo y quererlo, ¿no? Dicen que a Paraguay uno llega llorando y se va llorando, ¿no? Y eso fue lo que me ocurrió. Yo a Paraguay le tengo y le tendré muchísimo cariño y para mí siempre va a ocupar un lugar muy especial en mi corazón. Siguiente parada que hace Alfonso en este continente es Ecuador. Sí, señor. Y creo que Ecuador tiene algo especial, porque Ecuador llega a tener quizás el peregrinaje, si se lo puede llamar de esta manera, la forma de transitar que los seres humanos tenemos por la vida, sí, de más de 8 años. Sí, y aquí logras consolidar no solo la dirección de la Unidad Educativa Internacional SEC, sí, señor, sino que luego tienes un reto que es totalmente diferente, que es el tema de dirigir una universidad en el marco de un proceso de transición social, cultural y política que vivía el país con la incursión de la LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, más sus reglamentos, y como esto de pronto cambiaban las reglas del juego, sobre todo las instituciones privadas. Uh-huh, Cuéntame, ¿cómo se da tu inicio en Ecuador y cómo se da toda esta trayectoria que nos ha marcado y que hoy nos tiene conversando justamente en este capítulo del podcast? Pues yo llego a Ecuador porque, como te digo, dentro de la política institucional del SEC, pues hacíamos cambios. Y a mí me mandan al colegio SEC de aquí, que era el segundo colegio más grande de la institución a nivel mundial. Y bueno, para mí, lógicamente, pues supuso un reto y un aliciente. Y bueno, de alguna forma me fui con pena de Paraguay, pero bueno, siempre por mejoría mi casa dejaría, como decimos en España. Pero claro, yo llegué aquí en un momento súper convulso. Fue en un momento donde estaban catalogando los colegios en A, B, C y D, que fue una cosa que fue como muy fugaz, ¿no? Uh-huh. Pero fue la primera pretensión, ¿no? Pidiendo un montón de papeles, pidiendo un montón de historias, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve que hacer una rampa en el colegio que ocupaba el colegio entero, que eran como 3 hectáreas, una barbaridad, ¿no? Y la rampa la tuvimos que hacer en un tiempo récord porque era una ordenanza de que cualquier persona que entrara en el colegio que tuviera algún tipo de discapacidad, pues tenía que acceder a cualquier lugar del colegio mediante rampas, ¿no? Uh-huh. Y realmente a mí me sorprendió porque en una época, no sé, no se podía tomar vino los fines de semana, ¿no? O sea, por ejemplo. ¿Eres de tomar mucho vino el fin de semana? No me gusta el vino, me gusta la cerveza, pero lo que no soy es de prohibir cosas, ¿no? Entonces a mí me sorprende. ¿Tú crees que esto es un problema de gobiernos de determinadas ideologías? Las prohibiciones. Yo es que pienso que es mucho más efectivo incentivar que no prohibir, ¿no? Uh-huh. O sea, prohibir no deja de ser una cosa personal, ¿no? En cambio, incentivar es como más motivador, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces hablo en las clases, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la inclusividad, ¿no? Cuando te van y te dicen, no, es que hay gobiernos que te obligan a tener un X porcentaje de gente con algún tipo de discapacidad.
Y si no, te multan, te meten en la cárcel, lo que sea. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Qué es mejor, eso o hacer lo que hacen otros países que te dicen, oiga, usted contrata a quien le dé la gana? Pero si usted contrata a personas con discapacidad, le hacemos un descuento en los pagos de los seguros sociales o lo que sea. Te están incentivando. Cuando te incentivan, por así decirlo, es como una cara amable, ¿no?, a motivarte a hacer algo. En cambio, claro, la obligación pues no deja de tener un lado pues como un poco más oscuro, ¿no? Porque, no sé, a mí es que ya te digo, a mí cuando la gente te habla de prohibir, ¿no?, me parece como una palabra excesivamente violenta, ¿no? Yo creo que es mucho mejor incentivar, animar, hacer entender, motivar, lo que quieras, pero prohibir no. A mí me ha sorprendido la cantidad de prohibiciones que había en aquella época, ¿no? Salías a tomarte una cerveza a la Foix y a las 2 de la mañana parecía que iba a haber un bombardeo, ¿no? O sea, porque apagaban todas las luces, pasaba la policía con los... Y no sé, chicos, o sea, es que... ¿no? O cuando te decían, no, es que claro, la gente que bebe el fin de semana, pues claro, el lunes hay un mayor absentismo laboral y tal. Bueno, ¿y la gente que trabaja los domingos y libra los martes, qué? O sea, yo creo que eso no es la solución muchas veces. Yo pienso que la solución es más la educación que no la prohibición. Aunque muchas veces, pues lógicamente a todo el mundo, ¿no? Nos sale de forma inconsciente la prohibición, ¿no? Porque el ser humano es así. Bien. Dentro de estas reformas, aparte de las rampas que eran como acuerdos que salían en torno a la movilidad que tenían las instituciones, ¿qué otras cosas crees que se hicieron bien y qué cosas crees que se hicieron mal en ese periodo de tiempo? A ver, yo te voy a decir una cosa que se hizo muy bien y lo siento muchísimo porque hay muchas veces que me han criticado por ello, y es que realmente lo que se tomó muy en serio en la época del gobierno de Correa fue el quitar la mediocridad académica. O sea, cuando se habla del cierre de universidades de garage, yo particularmente me pareció una idea espectacular, ¿no? Porque muchas veces en Latinoamérica hay exceso de universidades que, bueno, pues que a fin de cuentas, pues pagas y vas un día a la semana, los sábados por la mañana, y al final acabas teniendo un título. Y eso no es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo, si tú realmente quieres ser competitivo en una sociedad globalizada, desde el punto de vista académico, pues tienes que dar calidad a tu sistema educativo, el público y el privado, por supuesto. Entonces, yo creo que la idea fue buena, la idea fue muy buena. El comienzo de la aplicación de la idea, cerrando las universidades y demás, y dando mucha caña a los colegios que tenían carencias, me pareció buena. La idea también de las escuelas del milenio me pareció bastante buena. Quizá demasiado ambiciosa. Pero yo creo que desde el punto de vista teórico sí que hubo buenas ideas. Luego lo que es la aplicabilidad es más complicado. Como en todo en la vida. Como todo en la vida, ¿no? Efectivamente. Claro que sí. El papel lo aguanta todo, yo siempre digo lo mismo. Así es. ¿Tú viniste con algún objetivo cuando tomaste la dirección de la unidad educativa SEC aquí en el Ecuador? En Paraguay era incrementar el número de estudiantes. Aquí en Ecuador, que era la segunda institución más grande de todo el sistema SEC, Sí. ¿cuál era el objetivo que te propusieron para que asumas esa dirección? Eso que te retaba en tu liderazgo educativo. Pues yo tuve la suerte de que mi predecesor, Enrique Navas, hizo un grandísimo trabajo. De alguna manera, pues él era de otra generación, ¿no? Él debe tener pues como 20 años más que yo. Y quizá el reto que yo tenía o que me medio impusieron, ¿no? Pues oye, pues mira, da un poco de cambio de cara al SEC, ¿no? Porque el SEC de alguna manera tenía una especie pues como de tradición. De tradición, ¿no? Y que se le veía pues como un colegio como muy tradicional, como de directivos muy mayores, ¿no? Y además justamente dio la casualidad que todos los directivos que habían pasado por SEC Quito era gente súper mayor, ¿no? Entonces, pues yo llegué ahí, no sé, con 38 años o 39 años. Entonces, pues por así decirlo, pues como para refrescar un poco la imagen del colegio, ¿no? Pero realmente, desde el punto de vista administrativo, y debo de decirlo, Enrique hizo un trabajo magnífico, por lo cual en cuanto yo entré y vi cómo estaba la cosa, dije, aquí no hay que tocar nada. Y en cuanto a la cultura o al clima organizacional, también estaba bastante bien, ¿no? Entonces, realmente yo agarré, no sé, el colegio pues lo debía agarrar pues como en 915 alumnos o con 910, y me acuerdo, ahí sí que tengo memoria, lo dejé con 947. Y bueno, pero vamos, no fue una subida tan significativa ni fue una cosa que pueda yo agarrar y decir, bueno, es que, o sea,
sabes tú que los colegios fluctúan, ¿no? Claro. En función de las promociones, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues el colegio lo dejé bien, ¿no? Y encantado, ¿no? ¿Y en qué momento, después de haber consolidado toda una trayectoria en educación media, decides incursionar o salir de tu zona de confort, si así lo podemos llamar, a la educación superior? ¿Tenías temor de que quizás todo lo que habías conseguido en Costa Rica, en Paraguay y en Ecuador se pueda desmoronar porque estabas enfrentando algo que no necesariamente era tu fuerte? Sí, absolutamente. Mira, la institución, pues lógicamente, pues obedece a unos criterios estratégicos que son mundiales, ¿no? No son nacionales. Y bueno, pues a mí cuando me dicen, oye, te vas a hacer cargo de la rectoría de la Universidad Internacional SEC, yo daba clase, yo siendo director del cole, daba clase en la universidad, ¿no? Pero bueno, y yo formaba parte del consejo universitario y demás, pero bueno, de una forma como un poco más testimonial, ¿no? Yo lo que es el interior, ¿no? De lo que es la parte, no tenía ni idea. Y a mí cuando me lo dijeron, pues la verdad es que sí, claro, yo lo primero que pensé, joder, vamos a ver, con todo lo que me ha costado a mí llegar a donde estoy llegando, pues me estás poniendo una cosa que es nueva, ¿no? Y si meto la pata, que la culpa va a ser mía. Entonces, bueno, pues pero en ese sentido seré muy honesto, ¿no? Y me animaron, ¿no? Me dijeron, mira, tú no te preocupes, te vamos a poner una persona a tu lado, que fue la doctora Nadia Rodríguez, una persona muy, muy, muy académica. Y lo que es la parte organizativa, pues fue de mi lado, ¿no? Y la parte académica fue del lado de la doctora. Y hicimos un tándem un tanto peculiar, pero efectivo en ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me gustó, la verdad es que me gustó muchísimo la experiencia, ¿no? Oye, ser rector, pues joder, es un regalo del cielo. O sea, el primer día te disgustas, el cuarto día dices, coño, es lo máximo que voy a llegar, o sea... Es una distinción académica elevadísima. Es que para mí, o sea, a ver si me entiendes. Yo me acuerdo que después del primer disgusto que me llevé de... Oye, ¿cuál fue el primer disgusto que te llevaste siendo rector? Sé que recuerdas y dices... Hombre, vamos a ver. Me voló la cabeza. No, pues joder, estábamos en plena recategorización de la universidad. Estábamos en la C y estábamos con todo lo que es intentar llegar a la B, porque la A en aquella época era impensable llegar a la A, ¿no? Y justamente, pues claro, a mí me tocó la parte final. Pero la parte final, poco menos de firmar las cosas, ¿me entiendes? ¿No? Entonces yo era simpaticísimo porque yo sabía que el trabajo que habían hecho mis predecesores había sido muy bueno. Pero claro, te quedas con la cosa que decir, joder, es que al final, como nos quedemos en la C o nos bajen a la D, el que ha firmado ha sido yo. Y los palos me van a venir a mí. Claro que sí. Que también luego es cierto que pasamos de la C a la B, ¿no? Y yo fui el primero que agarré y dije, ojo, que el mérito no es mío. O sea, porque claro, también lo bien, ay, doctor, felicidades y tal. Felicidades, que digamos que llevo 3 meses o 4. O sea, pero eso sí que fue, a mí sí que me dio cierto pánico por el momento justo, ¿me entiendes? Sobre todo también, perdón, además que era una cosa muy curiosa, ¿no? Porque claro, aquí te categorizaban las universidades en A, B, C y D, o E, así por las buenas, ¿no? Entonces, o sea, no digo por las buenas. Tú a mí mañana me dices que vas a estudiar en España y me dices, oye, mira, ¿es buena la Complutense? Y mi respuesta va a ser, hombre, depende. Para derecho es buena, pero para otras... O sea, lo que se tiene que categorizar son las facultades, no las universidades. O sea, las universidades, pues depende. O sea, la UDLA es buena para algunas cosas, la SEC es buena para otras cosas, la San Francisco es buena para otras cosas. O sea, no creo que sea una universidad A o B. Y de hecho, ¿cuál es la diferencia? Porque yo me acuerdo que yo daba clase y yo se lo decía a mis alumnos, o sea, ¿ustedes han notado alguna diferencia entre ayer y hoy? Que ayer éramos C y ahora somos B. No hay ninguna diferencia. O sea, las diferencias son muchas veces muy sutiles, ¿me entiendes? Yo puedo entender, como te he dicho antes, ¿no? Yo entiendo que las E las cerraran, ¿no? Porque tú tienes o los requerimientos necesarios o no los tienes. Pero luego ya empezar a hacer encaje de que si tienes una B alta o una C baja, no sé si me entiendes. Y a fin de cuentas, en el mundo de la universidad privada, que oye, a fin de cuentas pues no dejan de ser empresas sin ánimo de lucro, pero son empresas, el estar en la A, al estar en la C, pues lógicamente te afecta en la matrícula y te afectan los resultados, claro. Pero yo creo que mucha de la intencionalidad de estar en determinada letra del alfabeto tenía que ver con los resultados y el impacto que las universidades tenían en el campo de la investigación.
quizás era una deuda pendiente de la Universidad SEC, la investigación. No hablo solo de la SEC, ¿no? Hablo del sistema en general. De todas en general, sí. Pero creo que ese era uno de los principales problemas que tenían al momento de la recategorización y ahora acreditación, ¿no? Sí, sí. O sea, vamos a ver. Realmente, o sea, por así decirlo, si tuviéramos que hablar de un punto de ebullición donde realmente hervía o no hervía la parte, o sea, el pasar de la B a la A o la tal, era justamente la investigación, ¿vale? O sea, había universidades que eran más de docencia, ¿vale? Que no universidades de investigación. Y a partir de ahí, y también fíjate lo que te digo, o sea, pues es que las cosas cuando son, ¿no? Uh-huh. Lo bueno que tuvo las categorizaciones es que fue un acicate a que nos sacudió a todos, porque nos agarraron, o sea, cuando nos dijeron, oiga, a ustedes les falta investigación, pues tuvimos que agarrar y ponernos el mono de trabajo y decir, oye, que hay que investigar. Porque por lo que sea, esto nos puede ser contraproducente. Y eso yo creo que fue una cosa buena, pero fue una cosa buena para la SEC, fue una cosa buena para la UDLA, fue una cosa buena para todas las universidades, ¿no? Excepto la San Francisco, que la San Francisco estaba, bajo mi punto de vista, en otro rollo. O sea, la San Francisco estaba en una situación bastante cómoda, en una situación muy privilegiada. ¿No crees que el subdesarrollo económico, también cultural, uh-huh, se lo puede decir de esa manera, que atraviesa una sociedad está enmarcado eminentemente por el nivel que tienen sus universidades? Y en Latinoamérica, y más específicamente en el caso de Ecuador, éramos universidades de repetición, más no de producción. Sí, señor. ¿Cómo podemos enfrentarnos con sociedades de producción, con sociedades del conocimiento, de innovación, de tecnología, si nuestro sistema universitario estaba solo enmarcado en la repetición y asociado mucho a la memoria? Era una deuda que había que subsanar. ¿Ves que años después de que se han introducido estas reformas, algo ha cambiado? Sí, pero vamos, absolutamente, absolutamente. Ahora mismo, no te voy a dar nombres, pero desde la propia SEC, ¿no? O sea, uno, y con el paso del tiempo, aunque sea mi ex casa, yo la veo y bueno, la veo ya una universidad potente desde el punto de vista, ya no es una cuestión de imagen, una cuestión de... sino que tú ves que es una universidad activa y productiva, como tú estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Y otras universidades de aquí de Ecuador le ocurre lo mismo. O sea, lo que es evidente es que, como tú bien dices, o sea, la universidad viene de universo y la universidad ha sido el germen de revoluciones culturales, filosóficas, políticas y de todo tipo, ¿no? Si tú tienes una universidad dormida, tienes una población dormida. Si tú tienes una universidad activa, pues vas a tener una sociedad activa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y Ecuador tiene un montón de mimbres. Muchas veces que me han hecho entrevistas, pues me han dicho, bueno, y usted, a mí me da mucha pena pues ver que Ecuador, que es un país que tiene muchísima riqueza en todos los sentidos, riqueza agrícola, forestal, minera, extractiva de petróleo y demás, ¿no? El potencial turístico que tiene, lo pequeñito que es Ecuador y la diferenciación de climas que hay, de paisajes y tal. Este país, manejado de otra forma, pues sería un referente, o sea, porque es que es un país además muy pequeño, ¿no? O sea, es una especie como de pequeña Suiza, ¿no? Aquí en América, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, todo esa época que fue muy convulsa y que, joder, mira, acabo de estar comiendo con Diego Jaramillo, el rector de los hemisferios, ¿no? Y parecemos como antiguos combatientes del Vietnam, ¿no? Que hablamos de las batallas y tal, y joder, fíjate, y cuando estaba René Ramírez y tal, y no sé qué, y para arriba y para abajo, ¿no? Parecemos abueletes, ¿no? Y claro, en aquella época estaba pues Larrategui, estaba Montúfar, estaba Roberto Paisley, o sea, ya te digo que parecíamos los Led Zeppelin, ¿no? Ya no quedamos ninguno, ya no quedamos casi ninguno, ¿no? Y ahora miras hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Y pese a que hubo mucha beligerancia política, porque hubo muchísima. O sea, te podía contar, joder. Pero sí que es cierto que también fue un agarrarnos de aquí y decir, oye, tío, ponte que te van a pasar por encima. Aunque solamente sea por supervivencia, no sé si me entiendes. Claro que te entiendo. Uno no acaba de luchar en la vida porque posterior a que quizás cumpliste tu proceso como rector de la Universidad SEC, uh-huh, ahora estás en Colombia. Sí, señor. ¿Qué fue tu próxima utopía? Uh-huh. ¿Qué haces en Colombia actualmente?
Bueno, yo cuando termino de ser rector de la Universidad SEC, después de una época, ya te digo, convulsa, o sea, para que te hagas una idea, para terminar un poquito y hacer un poco el redondeo de lo anterior, hubo un día en que yo me levanté por la mañana y publicaron todos los sueldos de los rectores de universidades privadas en la portada del periódico. O sea, para que te des cuenta hasta qué nivel de beligerancia había. O sea, encontrarte tu sueldo. O sea, Pero estaba bien detallado, por lo menos. Detalladísimo. Yo fui de los pocos rectores que yo hice una rueda de prensa y yo agarré y dije, mira, aquí yo pago hasta el último centavo y aquí hay 4 metros cuadrados del asfaltado del Airo y Alfaro que son míos, que los he pagado yo con mi dinero. Si yo gano mucho o gano poco, eso yo, pues que lo tendrá que decidir mi jefe y mis clientes, ¿no? Claro. Ustedes podrán pensar que yo gano mucho, pero yo pienso que el que gana mucho es Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero vamos, eso no deja de ser una presión, una medida de presión, el poner tu sueldo en la portada de un periódico, o sea, desde el punto de vista incluso familiar, ¿no? Yo dejo de ser rector porque la SEC me manda el abrir un colegio en Colombia, ¿no? Y bueno, pues ahí ya no me sentí tan a gusto, ¿me entiendes? O sea, yo ahí ya, de eso que ya, pues cuando ha llegado a un punto en la vida, ¿no? Pues te gusta crecer, ya que no puedes crecer verticalmente, por lo menos crecer horizontalmente, ¿no? Y bueno, oye, pues mira, de alguna manera, pues no me sentí bien, ¿me entiendes? Y eso, pues lo noté yo, lo notó la institución, o sea, fue una separación en la cual pues ni ellos estaban contentos conmigo, ni yo estaba contento con ellos, pero vamos, por una cuestión ya más armónica, ¿no? Se acabó el romance. Se acabó el romance, efectivamente, ¿no? Entonces yo ya había llegado a ser rector y, oye, pues uno cuando llega, como tú bien has dicho antes, tú llegas a ser rector y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Pues cuando dejas de serlo, pues dices, joder, qué horror, ¿no? Otra vez volver a ser director de cole. Claro. ¿No? Y yo no lo vi como un desmérito, ¿no? Bien lo sabe Dios, ¿no? Sino que no me podían mandar de rector a otro sitio. O sea, tampoco la SEC tiene 17 universidades por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues mira, chico, termina tu ciclo en un sitio, pues tendrás que volver a donde haya que colocarte, ¿me entiendes? Donde el equipo te necesita. Claro, entonces sí, pero es lo que te digo. O sea, llega un momento en que tú agarras y dices, pues mira, ya ha llegado un ciclo y chao. Y ahí ya me dediqué a lo que me estoy dedicando actualmente. Yo soy director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Educación. Creo que de esta forma contribuyo a uno de mis sueños, que es el fomentar el desarrollo de las sociedades iberoamericanas. Creo que mi aporte internacional y mi bagaje pues es interesante, ¿no? Y bueno, pues todo eso pues lo compagino dando conferencias, soy profe de universidad y en ayudar lo máximo posible a que las sociedades latinoamericanas pues vayan en una mejora continua. ¿Cuáles son las próximas utopías que te planteas? Si bien se piensa que después del rectorado de una universidad, después de una trayectoria de más de 20 años por distintos países de Centroamérica y Latinoamérica, sea el cenit, el punto más elevado que un líder educativo pueda alcanzar, ¿todavía tienes aspiraciones, tienes objetivos que cumplir, Alfonso? Pues mira, yo creo que después de todo lo que te he comentado, y lo puedo aderezar con que, bueno, yo soy músico. Yo he hecho, en mi vida, yo creo que menos tirarme en paracaídas y dar misa, yo creo que he hecho ya de todo, ¿me entiendes? Entonces, ya las aspiraciones, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista profesional, llega un momento en que lo cambias por la parte personal, de satisfacción personal, ¿no? Entonces yo, pues, me siento feliz aquí, encantado, estoy a gusto, estoy con un amigo, me estoy tomando un café riquísimo. Antes de ayer estuve en el Colegio Cervantes, me entrevistaron unos chicos magníficos también. O sea, ya llega un momento en que uno, pues como en la fábula Zen, ¿no? Pues está en el barranco, ¿no? Y está agarrado y ve la fresa, y en lugar de pensar en el barranco, en la caída y demás, pues agarra la fresa y la saboreas lo máximo posible, ¿no? Ya, como bien me dijo una persona, pues no piensas en el tiempo que vas a ser rector, sino piensan que vas a ser ex-rector toda tu vida. Y gracias a Dios, pues la verdad es que he tenido la suerte de que he hecho muy buenos amigos, aquí, en Paraguay, en Costa Rica, en Colombia los tengo. Y como te digo, o sea, en la vida uno pues recoge lo que siembra y recojo mucho cariño. Intento seguir, como te digo, favoreciendo a las comunidades aquí en América en general. Yo tengo un fuerte vínculo con la comunidad quichua en Sucumbíos. ¿Tienes una ahijada? Tengo una hijada ecuatoriana, una hijada de... ¿Conversan frecuentemente? Estuve la semana pasada con ella.
Yo siempre, una niña se llama Caneli, que es lindísima y la conocí en la época en la que la sé que estaba vinculada con la estación científica allí. Y siempre he intentado de alguna manera, pues eso, el favorecer el desarrollo de aquellas personas que, bueno, pues por circunstancias de la vida no tienen acceso a una educación de calidad, ¿no? Y que creo pues que merece la pena, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica el problema que hay es el bache, ¿no? El gap que puede haber entre los diferentes estratos, ¿no? Y ese gap que hay les impide el acceso a una cosa que yo creo que es muy necesaria, ¿no? Que es a la libre decisión de cómo quieres que sea tu vida, ¿no? Y el acceso a la igualdad de oportunidades. Luego, a partir de ahí, macho, cada uno hace lo que puede, hacia donde quiere, hacia donde puede, hacia donde llega. Pero sí que es cierto que hay gente que cuando nace en determinados sitios nace con un hándicap que otros pues no lo hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que yo no soy muy religioso, nada, de hecho. Pero como dice la Biblia, ¿no? Lo que te han dado gratis, pues lo tienes que también aportar gratis, ¿no? Entonces yo, igual que tengo una parte muy en lo privado, ¿no? Pues lógicamente me gusta vivir bien y me gusta ser un profesional reconocido, pero creo que hay una parte de labor social que es necesaria que tengamos que compartir. Perfecto. Vamos terminando. Ha sido realmente unos minutos en los cuales hemos podido hacer una radiografía, no minuciosa, porque necesitaríamos muchas horas para poderlo hacer, pero creo que tenemos una imagen geográfica, temporal, de cómo ha ido transcurriendo la vida de Alfonso en los diferentes retos que ha asumido en las instituciones que ha dirigido. Actualmente también te desarrollas como parte del consejo editorial de la revista digital Éxito Educativo, y este nombre me pareció peculiar, y con esto quiero ir cerrando. ¿Qué es para ti el éxito educativo? ¿Cómo lo describes? De seguro va a haber directivos que escuchen este podcast, docentes que quieran aspirar a ser directivos, que estén en esa carrera de ser directivos. Y claro, al final en la dirección quizás sí se puede evaluar que tus metas se cumplieron o no. Unos te pueden decir que fue exitosa, otros que no tanto. Para ti, ¿qué es el éxito educativo? Mira, para mí el éxito en general es la gestión de las expectativas. Tú, en función de las expectativas que te pongas, ¿no? Pues en cuanto a su consecución, pues vas a hallar el éxito, ¿no? Si tú el éxito lo ves como un fin, pues muy posiblemente seas un desgraciado toda tu vida, porque el éxito es relativo, ¿no? Y es muy subjetivo, ¿no? El éxito es un camino, ¿no? Y es un camino que forma diferentes, es un camino con muchas aristas, ¿no? Hay una parte que sí que es cierto que es personal, y no hay que negarlo, o sea, todo el mundo pues tiene su ego, porque a todo el mundo le gusta pues tener... Pero el éxito en la educación, ¿no? O lo que podemos llamar éxito educativo, ¿no? Es la capacidad, como he dicho al principio de la entrevista, de poder anticiparte y responder las necesidades de una sociedad cambiante, ¿vale? Que eso es muy complejo. O sea, esto no estamos en el año 78, donde los colegios eran ya... Sino que ahora mismo pues las sociedades, pues por una cuestión de globalización, por la autopista de la información, la inmediatez en la información, las necesidades de las familias nuevas, las necesidades de los niños, etcétera, pues la educación cada vez es más cambiante, ¿no? Y el éxito ahora mismo en una sociedad en la cual cada día hay un menor índice de natalidad, precisamente se basa en poder responder desde varios aspectos, desde el aspecto financiero, logístico, humano, metodológico, a esas necesidades que hay, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues en el caso de Éxito Educativo, que es la web en la cual yo formo parte del consejo editorial, pues lo que pretende es precisamente acercar diferentes posturas de éxito, ¿no? O sea, no de éxito de yo es que mi colegio lo tengo lleno, sino que la propuesta que yo hago es una propuesta exitosa. Bien sea desde la gerencia, bien sea desde la pedagogía, bien sea desde cualquier aspecto. Eso es el éxito para mí. O sea, la gestión de la expectativa y adaptarse precisamente a las necesidades de la sociedad. Perfecto. Te deseo que siempre tengas éxito en todo lo que hagas. De seguro la vida te depara todavía grandes batallas. Cuando me refiero a batallas, como educadores libramos batallas culturales, ¿no? Claro. Que van en demérito de mejorar las sociedades desde nuestras trincheras, desde las conferencias, desde la dirección, desde el aula de clases, desde cualquier espacio. Te agradecemos mucho por estar
presente en este episodio del podcast que justamente tiene dos premisas, ¿no? La primera, el qué, y la segunda, el cómo. Estamos en un lugar también especial. Queremos agradecerle a la doctora Rosalía Arteaga. Justamente aquí se hacen varias entrevistas o actividades que Fundación Fidal realiza. De igual manera su directora Claudia, a María Gabriela también, que ha estado presente. Buenas amigas y buenas personas y personalidades del mundo educativo también. Así es, grandes anfitrionas. Hoy nos han permitido estar en el espacio de Fundación Fidal. Les agradecemos infinitamente, como te agradecemos a ti por tu tiempo. Y con toda nuestra comunidad pedagógica nos vemos de seguro en un par de semanas con otro actor relevante del panorama educativo a nivel de Iberoamérica para seguir conversando y encontrando pues nuevas ideas del qué al cómo educativo. Un saludo y pues en la hora que nos vean, porque nos van a ver por YouTube, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que tengan una excelente vida. Un gusto.